Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Qué bendición es estar una vez más conectado con ustedes para traer la palabra del Señor en esta mañana. Así que para mí es un privilegio grande el poder traer la palabra. Así que, ¿cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? Amén. Estamos listos. Amén. Muy bien. Y como ustedes recuerdan, la temática de este mes es llaves para la bendición. Los temas que se han estado dando durante los martes, los jueves, domingos, bueno, primer domingo, ahora es el segundo, han estado bendecidos y qué hermoso saber de que hay llaves para recibir la bendición de Dios y como todos sabemos, Dios es un Dios de promesas, pero también es un Dios que cumple lo que promete, es un Dios de palabra, que Él cumple lo que promete y eso es algo grande, el hecho de saber de que Dios no es un Dios que miente, sino que Él si promete algo, Él lo cumple y eso es maravilloso. Así que, hermanos, quiero que vaya a su Biblia en esta hermosa mañana, quiero que vaya ahora a su Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, Hebreos capítulo 7, y recordemos, la temática del mes es llaves para la bendición. Y en esta mañana el tema que yo voy a desarrollar se titula diezmos y también ofrendas. Quiero agregarle la frase ofrenda porque las ofrendas van de acuerdo, van seguidas de lo que es la primera parte o la décima parte que a Dios le pertenece. Y por eso quiero agregar esa frase ofrenda porque muchas personas tienen el concepto de que yo no doy porque ponen un montón de excusas, pero vamos a ver las razones por qué nosotros debemos darle a Dios. Así que vamos a estar viendo varias cosas y quiero usar este ejemplo de nuestro padre Abraham, cómo él personalmente decidió dar a Dios a través, cuando entregó al sacerdote, que en ese tiempo era Melquisedec, y él entregó de esa manera lo que quería darle a Dios. Hebreos capítulo 7, del versículo 1 al versículo 9, y dice, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Y leemos el versículo 10 como dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amén. Hermosa porción de la palabra de Dios hemos leído, Hebreos capítulo 7. Encontramos nosotros ahí algo bien interesante acerca de nuestro padre Abraham. Recuerden, Abraham es el padre de la fe. Y este hombre, si usted analiza toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis, fue el primer hombre que decidió darle a Dios lo que le pertenece. Y este hombre, dice la Biblia, de que cuando vino de derrotar a los enemigos que habían cautivado a Lot, él viene de regreso y trae el botín, o sea, lo que él había logrado obtener de los enemigos que se habían llevado cautivo a Lot. Básicamente el botín era eso, lo que él había conquistado de los enemigos, y viene él y toma la decisión de darle el diezmo de eso al sacerdote que en esa época era Melquisedec, y de acuerdo a la Biblia, bueno, lo que dice acá los versículos que leímos,
encontramos, nos podemos dar cuenta nosotros que este hombre, Melquisedec, este sacerdote, que no tenía genealogía, no tenía ni padre ni madre, incluso hay un versículo que dice que era semejante al Hijo de Dios. En otras palabras, este hombre que era el sacerdote y rey en ese tiempo, algo bien interesante, si usted, y quiero que analicemos un poquito los versículos que hemos leído. ¿Por qué? Porque quiero hablar un poquito acerca de esto. Pero primeramente, antes de que analicemos estos versículos, quiero dar la definición de lo que es el diezmo. El diezmo básicamente es la 10ª parte de lo que nosotros cosechamos o nosotros ganamos. Definición de ofrenda es obsequio o dádiva o reconocimiento de gratitud. En otras palabras, si hablamos nosotros de diezmos y ofrendas, es algo que ha sido un tema bien controversial a través de la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas personas se oponen a darle a Dios lo que es de Dios. Y definitivamente, si usted ve, el diezmo básicamente es 10 centavos de cada dólar. Por ejemplo, si usted gana o yo gano $1 al día, por decirlo así, 10 centavos serían de Dios y el 90 es para mí. O sea, yo me quedo con la mayor parte. Así sucesivamente, si usted, por ejemplo, gana $10, pues $1 es para Dios. Es la mínima cosa. Pero cuando vemos ya en cantidades grandes, ya la gente dice, oh, no, esto es demasiado. Pero si nos ponemos a pensar, y vamos a analizar por qué es importante esto. Como cristianos nosotros tenemos la obligación o la responsabilidad, no lo hacemos para hombre alguno, sino para Dios. Entonces, cuando hablamos de diezmo, ha sido bien controversial este tema, pero lo que es la ofrenda básicamente es lo que usted siente dar en su corazón. Eso no tiene una cantidad, no tiene que ser una cantidad específica, pero es un obsequio, una dádiva que nosotros le damos a Dios. Ahora, analicemos esto, los versículos que leímos. Y ese es el primer punto del que yo quiero hablar. El primer punto es, ¿por qué Abraham hizo esto? ¿Por qué Abraham lo hizo? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana. ¿Por qué Abraham lo hizo? Y la respuesta, yo creo que lo hizo porque quería dejar un ejemplo de fe para los cristianos. Dejar un ejemplo de fe para nosotros. Ahora, la segunda razón por qué lo hizo es porque quería que sus hijos en la fe fueran generosos, o que fuéramos generosos y que no nos olvidáramos que las bendiciones que nosotros recibimos vienen de parte de Dios. Nada de lo que usted y yo tenemos lo hemos hecho por nuestra propia fuerza. Nada de lo que usted y yo tenemos lo hemos hecho porque somos buenos o porque somos los mejores. No, sino que lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Aún nuestra propia vida le pertenece a Dios. Y es bien interesante esto. Entonces vemos acá que en los versículos que leímos, quiero que analicemos estos versículos en esta primera parte que voy a hablar. Quiero que analicemos estos versículos, porque primero dice en el versículo 1, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. O sea, ¿cómo lo bendijo el sacerdote de ese tiempo? ¿Cómo bendijo a Abraham? Le dio pan y vino. Eso es lo que hace. Luego, el versículo 2 dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Ahora, la pregunta es, ¿quién le exigió a Abraham hacer esto? ¿Quién le obligó a hacer esto? Nadie. La respuesta es nadie. ¿Sabe por qué? Porque él sabía de que la persona que le bendice, que le bendijo a él, y en este caso era Melquisedec, el sacerdote y rey en ese tiempo, esa persona era merecedero de que él le donara algo por lo que él había recibido. En otras palabras, yo recibí algo de este hombre, recibí pan y vino, traía hambre, traía sed quizás. En ese tiempo acuérdense, usaban el vino para casi como agua de tiempo. Ellos, los israelitas, lo usaban así, casi en todo tiempo. Entonces, viene el sacerdote y le dona a él comida, le da pan y le da vino. Ahora, Abraham, reconociendo el favor que había recibido, viene y le da el diezmo de todo. Nadie le obligó. Y no crea que el diezmo de ese botín que Abraham traía era poquito, era bastante. Yo creo de que era bastante la porción que le dio. Ahora, ¿qué veo yo acá? Lo que yo veo es que Abraham estaba agradecido por el favor que había recibido.
Y esto es bien importante que nosotros recordemos que Dios a diario nos da pan, ¿no es cierto? Nos da agua, nos da vida, nos da aire, nos da el aire que respiramos, nos da aliento de vida. Entonces, en reconocimiento a eso, nosotros debemos de actuar de acuerdo a lo que hizo nuestro padre Abraham. Ese ejemplo que él nos dejó, básicamente forma, o en otras palabras, es un ejemplo de fe que las personas que somos de fe reconocemos cuando recibimos un favor de parte de alguien. Y eso es bien importante. Ahora, terminemos de leer el versículo 2, dice, a quien asimismo Abraham le dio el diezmo de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Oiga esto. Y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. ¿Qué le enseña eso? ¿Qué nos enseña esto? Que este hombre era un tipo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque aparece de la nada y nunca vemos nosotros que la Biblia menciona que él murió. En otras palabras, fue como el mismo Señor Jesucristo apareciéndosele a Abraham para ver cómo era la actitud de Abraham. Y vemos ahí que Jesús, básicamente este hombre es un tipo de Jesucristo, porque, oiga esto, este hombre dice que era Rey de Justicia. Ese es un atributo de Jesucristo, justo. Y luego también era Rey de Paz. Acuérdense, la Biblia dice que Jesucristo es Rey de Paz. Entonces, vea, esto es bien importante. Y luego continúa diciendo, versículo 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio ni días, ni fin de vida. Esto está hablando acerca de Melquisedec. Sino hecho semejante, y aquí era la parte que yo quería llegar, sino semejante al Hijo de Dios. Oiga eso, sino semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esto es bien importante. Recuerden, Jesucristo es Rey de Reyes, es Señor de Señores, pero la Biblia también declara que Él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa esto? Que no tiene principio ni fin. En otras palabras, el sacerdocio de este hombre que salió a recibir, que es sacerdote que salió a recibir a Abraham, su sacerdocio no tuvo fin. ¿Por qué? Porque no heredó su sacerdocio a nadie. Y en el caso de los sacerdotes que vinieron más tarde en la ley vinieron los sacerdotes más tarde, que el primer sacerdote fue Aarón, y luego su descendencia vienen a ser sacerdotes también. En este caso no sucede eso. ¿Por qué? Porque este sacerdote que en ese tiempo, en ese tiempo surgió ahí, en esa época, no heredó su sacerdocio a nadie. Y esto es bien importante que nosotros lo notemos. Ahora, ve el versículo 4, como dice, considera pues cuán grande es este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Oiga eso. Dice, el versículo 5 dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, está hablando de la tribu de Leví, que más tarde fueron los que tomaron el sacerdocio. Acuérdese que Aarón era de la tribu de Leví, fue el primer sacerdote, y más tarde sus hijos heredaron el sacerdocio. Entonces, de la tribu de Leví, donde vienen todos los sacerdotes, y luego dice, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Esto es bien importante. Más adelante les voy a explicar algo bien interesante. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién era el que tenía las promesas? Abraham. Pero Abraham, que era, en este caso lo llama el menor, porque sacerdote Melquisedec era mayor por la posición que tenía, pero algo bien interesante que dice, y bendijo al que tenía las promesas. El versículo 7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Oiga esto, el menor es bendecido por el mayor. O en otras palabras, Melquisedec era mayor que Abraham en posición, quizás hasta de edad, qué sé yo, pero lo más interesante es que en este caso el que tenía la promesa era Abraham y él decide darle diezmo del botín. Ahora el versículo 8 dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales,
pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Versículo 9 dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. En otras palabras, cuando Abraham diezma, y esta es la parte que quiero sacar acá, cuando Abraham diezma, sus hijos y sus nietos lo estaban haciendo también. ¿Por qué? Porque el versículo 9 dice, el versículo 10 más adelante lo voy a leer, pero dice, y por decirlo así, el versículo 9, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. En otras palabras, acuérdense, primero existe Abraham, después engendra a Isaac, Isaac engendra a Jacob, y de Jacob vino Leví, que era una de las tribus de Israel. Ahora, básicamente, Leví era como el, déjeme ver, hijo, nieto, bisnieto, oiga esto, era bisnieto de Abraham. Y esto es lo que yo quiero que veamos acá. Cuando ustedes y yo actuamos en fe y damos a Dios lo que es de Dios, diezmo y ofrenda, básicamente nuestros hijos y nuestros nietos, nuestros bisnietos, lo están haciendo juntamente con nosotros. Porque aquí dice la Biblia, en el versículo 10, vea cómo dice, porque aún estaba en los lomos ¿de quién? De Abraham. Este hombre, Leví, no había nacido todavía. Acuérdense, era bisnieto de Abraham. Hijo, nieto, bisnieto. Ok, entonces, déjame ver. Hijo, nieto, bisnieto. Ok, entonces básicamente era bisnieto de Abraham, o tataranieto quizás estoy equivocado. Bueno, ustedes me entienden, pero la cosa es que no existía todavía. A eso me refiero. En otras palabras, el acto de fe que este hombre hizo, que Abraham hizo, básicamente su descendencia lo estaba haciendo juntamente con él. Y esta es la palabra que yo tengo para usted, que me está escuchando en esta mañana. Cuando usted actúa en fe, cuando yo actúo en fe y obedezco a lo que la Biblia dice, básicamente nuestra familia está siendo bendecida también. En otras palabras, en este caso, Abraham da el diezmo del botín, da el diezmo de todo eso, y al mismo tiempo su descendencia lo estaba haciendo juntamente con él. En este caso, imagínense, menciona a Leví. ¿Por qué menciona a Leví? No menciona a Isaac, a Jacobo, no menciona a estos dos. ¿Por qué? Porque de Leví más tarde vino el sacerdocio. A eso es que se refiere. Por eso es que sale el nombre Leví ahí, porque más tarde de esta tribu de Leví vinieron los sacerdotes de la ley. Y estos eran los encargados de recibir el diezmo del pueblo. Entonces, vea qué importante. Le voy a poner un ejemplo de alguien que yo conozco ahí en la congregación, que es mi sobrino Jorge Salmerón. Mi sobrino Jorge, él obedece a la palabra de Dios y decide darle a Dios lo que es de Dios. Al mismo tiempo, su hijo Jorgito lo está haciendo juntamente con él. Oiga eso. Al mismo tiempo, su hijo Jorgito lo está haciendo juntamente con él. ¿Por qué? Porque es un acto de fe, y eso es lo que sucede en este caso, que Abraham lo hace y luego su nieto, su bisnieto en este caso, lo está haciendo juntamente con él. O sea, en otras palabras, este asunto del dar a Dios lo que le pertenece va mucho más allá de la persona que lo hace, va mucho más allá de la persona que toma la decisión de hacerlo en un acto de fe. Y eso es bien importante que nosotros recordemos, que cuando nosotros como padres hacemos esto, nuestra descendencia es bendecida. Porque cuando ustedes y yo obedecemos a Dios, lo que la Biblia dice, básicamente nuestra familia es bendecida. Nuestra familia es bendecida, y eso es lo que, ¿qué padre, qué madre no quiere que sus hijos sean bendecidos? Entonces, recuerda el tema del mes, llaves para la bendición. Llaves para la bendición. Y esto es bien importante. Y la pregunta era, ¿por qué Abraham lo hizo? Fue un acto de fe, fue un acto de obediencia, y básicamente fue un acto que quería dejar un ejemplo para sus hijos en la fe. Y eso es bien importante, sus hijos en la fe. Ahora, imagínese usted, hay un versículo en la Biblia, y quiero que vaya a la Biblia, por favor, en Génesis capítulo 28, versículo 22. Génesis 28, 22. Quiero que vea lo que la Biblia dice acerca de este hombre que se llamaba Jacobo. Jacobo, ¿quién era Jacobo? Jacob era el nieto de Abraham. Recuerden, Abraham, el padre, Isaac, el hijo, Jacob, el nieto.
Este nieto, oiga esto, quizás escuchó la historia de su abuelito, Abraham, lo que había hecho, y este nieto, Jacob, decide hacer algo que es bien interesante. Quiero que lo leamos, quiero que leamos el versículo 20 para que entendamos esto. Vea cómo dice, Génesis capítulo 28, versículo 20 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo. Acuérdense, cuando él dice esta frase, él iba huyendo de su hermano Esaú, que lo quería matar. ¿Por qué? Por la tranza que le había hecho. Pero vea lo que este Jacob hace. Dice, e hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan. Oiga, pan. Encontramos la frase de pan otra vez. Lo hizo, lo mismo que hizo a Melquisedec cuando bendijo a Abraham. Dice, y me diere pan. Oiga cómo dice, ve conmigo, y me diere pan en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere, oiga esto, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Oiga qué decisión que toma este hombre, Jacob. Jehová será mi Dios. Y aquí está la frase, él dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Quién le enseñó a Jacob a hacer este acto de fe? Acuérdense, cuando Jacob hace esta oración, acuérdense, él no tenía ni 5 centavos en su bolsillo. ¿Sabe por qué? Porque iba huyendo de su hermano porque lo quería matar. Y cuando él hace esta promesa, si fuere Dios conmigo, si me diere pan para comer, si me diere vestido para vestir, y si vuelvo con bien a mi casa, en otras palabras, que no me muera al lugar donde voy, Jehová será mi Dios. Oiga eso, qué decisión la que este hombre toma. Hacer una oración de esa manera y decir, si Dios me bendice, si Dios me da, si Dios me guarda. En otras palabras, él dice, Jehová será mi Dios. Pero después dice, oiga eso, el diezmo apartaré para ti. Estaba hablando con Dios. Porque no dice el diezmo voy a apartar para él, dice el diezmo daré para ti. Significa que era una oración que estaba haciendo Jacob en ese lugar. La pregunta es, ¿sí cumplió Dios la palabra o la oración de Jacob que hizo en ese lugar, en Betel? La respuesta es sí, la cumplió. ¿Sabe por qué? Porque lo llevó al lugar adecuado. Allá estando en ese lugar, trabajó, es cierto, trabajó para su tío Labán, pero no le faltó pan. Eso lo podemos ver nosotros, no le faltó pan. Y estoy seguro que no le faltó vestido tampoco. Y estoy seguro, bueno, no hay duda de que Dios cumplió la otra palabra, que iba a regresar con bien a sus padres, y lo hizo, regresó con bien. Entonces, vea, pero él en respuesta o en agradecimiento a eso que Dios le iba a dar, porque en ese momento no tenía nada, recuerden. Él dijo, si Dios hace todo esto por mí, entonces voy a apartar el diezmo para él. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos entender, hermanos. Si Dios le ha dado a usted techo para vivir, si Dios le ha dado a usted una camisa para ponerse este día, y si Dios nos ha dado, lo voy a incluir yo también, porque yo también estoy bajo esa bendición. ¿Por qué? Porque todos hemos recibido algo de parte de Dios. Todos hemos recibido techo para vivir. Yo no creo que de los que están ahí congregados en este momento hay alguno que vive debajo de un puente. Yo no lo creo. Yo creo que todos los que están ahí tienen un techo para vivir, aunque sea rentado, pero tiene dinerito para pagar la renta. Y eso es bien importante, que nosotros reconozcamos que Dios se merece nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y eso es bien importante. Y aquí yo le puedo testificar algo personalmente. En 36 años que yo tengo viviendo acá en los Estados Unidos, en 36 años, oiga bien, 36 años, casi, bueno, es más de la mitad de mi vida lo que yo he vivido en este lugar, 36 años. Y yo le digo, Dios ha sido tan fiel conmigo, con mi familia. Dios ha sido, miren, 36 años, oiga bien, 36 años. Solamente he estado sin trabajo durante 3 meses. Oiga esto, durante 3 meses he estado sin trabajo. Dios se ha encargado de bendecirme,
de una forma sobrenatural. Y yo puedo ver la bendición en mi casa, en mi familia, en mis hijos. ¿Por qué? Porque cuando yo acepté al Señor, tomé una decisión. Cuando yo entendí esto de darle a Dios lo que a Él le pertenece, yo decidí darle a Dios el diezmo y sus ofrendas. Yo no he parado. En la iglesia donde mi esposa y yo nos congregamos, nosotros lo hacemos y no hemos parado. En más de 25 años que tengo de ser cristiano, yo no he parado de diezmar acá donde nos congregamos. Y claro, ofrendas especiales, ofrendas pro templos, ofrendas para otras iglesias, lo hacemos también. Pero esto ya es totalmente fuera de lo que es el diezmo. Y esto es bien importante. Y Dios se ha encargado de bendecirnos tanto que Dios ha sido, la verdad, fiel con nosotros. Imagínense, en 36 años de estar en Estados Unidos, solamente 3 meses yo he estado sin empleo. Y en este país, estar sin empleo es una desgracia, porque acá las rentas son carísimas. Uno no podría sobrevivir en este lugar sin... y sabe una cosa, aún en esos 3 meses que estuve sin trabajar, aún así yo seguía dando el diezmo del pequeño ahorrito que teníamos. Yo seguía dando el diezmo, como si estaba ganando la misma cantidad. Y esto es bien importante, hermanos, que ustedes entiendan de que eso abre la bendición para usted. Y más adelante, en el punto número 2, que ya me tardé bastante en este punto número 1, pero en el punto número 2 y el punto número 3 quiero mostrarles algo bien importante. Entonces, como testimonio les digo esto, no me ha hecho falta nada, ni a mí, ni a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. Lo hemos tenido todo porque Dios ha sido fiel con nosotros. Dios ha sido fiel y por eso yo reconozco que Él se merece toda la gloria y toda la honra. Ahora, quiero que vaya a la Biblia rapidito. Voy a ir más rápido porque el tiempo vuela. Quiero ir más rápido. Vaya hacia el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 6 al 9. Quiero que vea esto, cómo nosotros venimos a ser hijos de Abraham en la fe y por lo cual tenemos que seguir sus pisadas. Versículo Gálatas, capítulo 3, versículo 6 al 9 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, oiga esto, son de fe, estos son hijos de Abraham. Y este es el punto que les quería hablar. Este es lo importante de este versículo. Y estos son hijos de Abraham. Las personas que somos de fe, las personas que creemos en Jesucristo, venimos a ser hijos de Abraham en la fe. Luego dice, el versículo 9, vea cómo dice: de modo que los que de la fe son, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ustedes y yo que somos creyentes, venimos, básicamente nosotros somos hijos de Abraham y la Biblia lo declara eso. Entonces, bien importante que nosotros como creyentes y como hijos, quizás no somos ni nietos ni tataranietos, sino que no podía decir ni la frase, pero venimos, o en otras palabras, cuando aceptamos a Jesucristo, nos convertimos en descendencia de Abraham, el padre de la fe, y tenemos que seguir el ejemplo de él. Ahora, esto es bien importante, que nosotros entendamos que como hijos de Abraham tenemos también responsabilidades delante de Dios. Tenemos que ser agradecidos con el que nos da pan y con el que nos da vestido, con el que nos bendice cada día. Tenemos que ser responsables y tenemos que ser agradecidos con él. Y esto es bien importante. Así que lo dejamos ahí el punto número 1. Quiero entrar al punto número 2. En segundo lugar, dije primero, ¿por qué Abraham lo hizo? Y es el primer punto. El segundo punto es, ¿por qué lo hacemos nosotros? ¿O por qué nosotros tenemos que hacerlo? ¿Por qué? Esa es la pregunta de este día. ¿Por qué tenemos que hacerlo nosotros? Quiero que vaya a la Biblia rapidito. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Vea cómo dice. Primera de Crónicas, 29, 14 dice: porque ¿quién soy yo? Y esto es David hablando. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo, oiga la declaración que hace David, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Oiga eso, y de lo recibido de tu mano te damos. Aquí yo veo un cuadro bien especial. David reconoce que todo lo que tiene, el reinado, las bendiciones que tiene, la casa, quizás los vehículos de último modelo de ese tiempo, qué sé yo, él reconocía
que todo lo que tenía era porque Dios se lo había otorgado. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar cada día, que nada de lo que tenemos hoy en este momento es porque somos buenos o porque nosotros somos especiales o porque nos esforzamos trabajando duro. No, nada de lo que tenemos es porque nosotros somos buenos. Recordemos, si usted y yo no tenemos salud, aunque tengamos un buen trabajo y bien pagado, no podemos trabajar. Entonces, todo comienza con Dios. Todo comienza con Dios, que cada mañana nos bendice, dándonos aliento de vida, dándonos fuerzas para levantarnos de la cama, bendiciéndonos y dándonos un trabajo. No importa cuán grande o cuán bien pagado o cuán mal pagado sea su trabajo. El deber suyo y el mío es honrar a Dios de los bienes que recibimos. Nadie está forzado, nadie está exigido a dar más de lo que puede. Si usted solamente gana $10 en la semana, déle $1 a Dios. Si usted gana 20 a la semana, pues déle $2 a Dios. Es bien fácil, hermanos. Entonces, bien importante que nosotros entendamos, es una forma de reconocer que de lo recibido de Dios es lo que le damos. Ahora, es bien importante que nosotros reconozcamos que Él es el dueño de todo. Oiga eso, Él es el dueño de todo. Pero también es importante que nosotros reconozcamos que lo que tenemos viene de Dios. Ahora, es bien importante también que nosotros lo demos en agradecimiento a Dios, como lo hizo Abraham. En agradecimiento por lo que había recibido de Melquisedec, pan y vino, él viene y le da al sacerdote. Ahora, otra razón por qué tenemos nosotros que hacerlo es porque seguimos el ejemplo de nuestro padre Abraham. Y otra razón bien importante es por amor a su obra. Oiga eso, por amor a la casa de Dios, por amor a la obra de Dios, por amor a esa obra de Dios, nosotros podemos hacer. Y como dije hace un momento, no es necesario que usted dé todo su salario. No, ni yo tampoco estoy obligado a hacerlo porque todos tenemos gastos. Pero lo importante es hacer o dar ese paso de fe y reconocer de que lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Nos ha otorgado primeramente la vida, segundo la familia, y tercero el techo, y cuarto la comida, el aliento de vida. Hermanos, ¿cuántas cosas nosotros hemos recibido? Imagínese usted si Dios nos cobrara por cada libra de oxígeno que nos da cada día. ¿Se imagina usted si Dios nos cobrara por cada libra o por cada alimento que nos da cada día? Hermanos, estaríamos bien endeudados. Pero Dios es bueno y Él nos bendice cada día. Y Él nos protege, nos guarda, nos libra y nos da vida. Hermanos, esto es tremendo. Entonces, ahí es bien importante. ¿Por qué nosotros lo hacemos? Es porque reconocemos que Él es el dueño de todo. También porque reconocemos que de Él viene todo. Y también lo hacemos por agradecimiento. Y porque seguimos el ejemplo de nuestro padre Abraham y por amor a su obra. Eso es bien importante. Ahora, quiero dejar el punto número 2 ahí. Vamos al punto número 3. Quiero hablarles ahorita de los beneficios de hacerlo, de darle a Dios. Quiero hablar de eso, de los beneficios de darle a Dios. Esto es bien importante, los beneficios de darle a Dios. Repita eso conmigo, los beneficios de darle a Dios. Eso es bien importante. Quiero que vaya a Malaquías, capítulo 3, versículo 10 al 12. Vea cómo dice Malaquías 10 al 12. Dice, traed los diezmos al alfolí. ¿Cuál es el alfolí? Es el recipiente donde recoge la ofrenda. No importa de qué tamaño, de qué material es hecho, pero era él donde recogían las ofrendas, los diezmos. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Diga conmigo, hasta que sobreabunde. Esto es bien importante, hermanos. El versículo 11 dice, y reprenderé, oiga eso, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Paremos ahí. Vea, esto es bien importante. El llamado al pueblo de Israel fue
traed los diezmos al alfolí. Acuérdense, los diezmos y las ofrendas le pertenecen a Dios. Eso es bien importante, hermanos. Pero lo que yo encuentro acá es que cuando nosotros lo hacemos, hay promesas de parte de Dios. Y aquí es donde me quiero enfocar. Hay promesa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la promesa, y hay 4 promesas aquí, en estos versículos que leímos, que vamos a sacar ahorita. 4 promesas. La primera promesa es que Dios promete abrir las ventanas de los cielos. Oiga esto, cuando nosotros lo hacemos voluntariamente, Dios promete abrir las ventanas de los cielos. Oiga, yo creo que la bendición más grande o el deseo de toda persona, de todo ser viviente, es tener el cielo abierto a su favor. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el cielo cerrado, nosotros vamos a ir de mal en peor. Pero si nosotros logramos que los cielos estén abiertos para nosotros, para nuestras familias, nosotros vamos a ser bendecidos. Y como dije hace un momento, no se trata de que usted se sienta obligado a dar. No lo haga. Si usted no lo hace de corazón, no lo haga. Porque este es un acto de fe. El dar el diezmo y las ofrendas es un acto de fe totalmente. Y quizás algunos tal vez estén diciendo, pero ¿por qué está hablando de esto? Porque esto es una de las llaves para la bendición. Acuérdense del tema del mes. Llaves para la bendición. Y esto es una de las llaves que nosotros podemos usar. Y como testifiqué hace un momento, a mí me ha funcionado muy bien. Y yo sé que a muchos les ha funcionado, de los que están ahí sentados. Les ha funcionado, porque he escuchado de personas que dicen, no, a mí de lo que mis parientes o mis familiares, mis hijos, lo que sea, mis hermanos, me mandan ya de Estados Unidos, yo de eso doy el diezmo. Eso es sorprendente, hermanos. Que una persona que recibe $20 de ofrenda, quizás de un ser querido, da $2 de eso para la obra de Dios. Hermano, eso es de darle un aplauso. Porque hay personas que ¿me entiendes? Dicen, no, esto es mío y es mío y es mío. Y no. Y ahorita me viene a la mente una historia que escuché en una ocasión. Un pastor dice que en una ocasión la mamá tenía una hija y le dice a la hija, toma este $1. Ve a comprar chocolates. Y la niña fue y justamente por el $1 le dieron 10 chocolates, 10 chocolatitos. Y la niña cuando viene contenta con sus chocolates porque iba a disfrutar los chocolates, viene y agarra le da los chocolates en su bolsita y luego se le queda mirando a la mamá y le dice, ¿sabes qué, mamá? Te voy a dar un chocolate a ti. Y a mí me va a quedar 9 chocolates. Y la niña le dice a la mamá, ¿sabes por qué te doy un chocolate? Porque tú me diste $1. Entonces yo te doy uno a ti, pero los otros 9 me quedan a mí. Y es lo mismo que sucede con nosotros cuando recibimos $1 de parte de Dios. Démosle un chocolate a Dios. ¿Qué le parece? Si con ese $1 que recibimos nosotros compramos 10 chocolates, démosle un chocolate a Dios y quedémonos con los 9 chocolates nosotros. ¿Qué le parece? Eso es bien importante, hermanos. Si nosotros aprendemos a hacerlo, de lo poco que ganamos, Dios se encargará de ir dándonos más cada día, de ir bendiciéndonos más, porque Él sabe que si nos da más, entonces nosotros vamos a apartar más para Él. Y eso es bien importante. Y eso es lo que yo he aprendido. Eso es lo que yo he aprendido en este lugar, de que cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios se encarga de abrir los cielos para nosotros. Entonces, lo primero que Dios promete es abrir las ventanas de los cielos. La segunda cosa que Dios promete es derramar bendición hasta que sobreabunde. Oiga eso, ahí lo leímos en los versículos que leímos. Derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. En el versículo 10 encontramos 2 cosas: cielos abiertos y bendición hasta que sobreabunde. Entonces, Dios se encarga. Y mire, muchas veces nosotros pensamos, ay, pero es que Dios no me ha bendecido, ay, pero es que Dios, hermano, mire, de la forma que Dios bendice es con salud, de la forma que Dios bendice es con pan cada día, de la forma que Dios bendice es dándole o dándonos hijos obedientes. Esa es la forma que Dios bendice. Entonces, vea, muchas veces nosotros pensamos, pero es que si le doy, y muchas personas, y he escuchado esto en algunos lugares, dicen, si es que si usted le da
$1 a Dios, Dios le va a dar 100. No es cierto. No es, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios va a abrir los cielos con bendición para usted, con salud, con vida, con una familia, con un trabajo, pero no dice que le va a dar dinero en efectivo. Él no, o sea, yo nunca he visto que del cielo caigan dólares, hermano. Si alguno de ustedes ha visto, por favor, mándame una fotografía cuando vea que del cielo caen dólares. Nunca he visto yo que del cielo caen dólares, pero lo que sí he visto es que Dios bendice con un buen trabajo, Dios bendice con una buena familia, Dios bendice con una buena salud, Dios bendice con muchas cosas, con vehículos. Mire, hasta este día, oiga esto, hasta este día, en 36 años, no he estado, pero ni un solo día en un hospital. Dios se ha encargado de bendecirme. Y esto es bien importante, hermanos, que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de darnos lo que necesitamos a diario. Y Él sabe que nosotros necesitamos salud. Él sabe que no, porque ¿de qué sirve que una persona tenga millones de dólares y esté enfermo? ¿De qué sirve? Yo prefiero tener salud a diario y poder trabajar cada día, y aunque no tenga dinero en el banco, pero que tenga salud mi esposa, mis hijos. Yo con eso estoy bendecido. Y eso es bien importante que nosotros entendamos en esta mañana, que Dios se encarga de bendecirnos con sobrebendición, con salud, con vida, con familias bendecidas, con hijos obedientes y todo eso. Dios se encarga de eso. Así que a los padres que estén ahí, yo les reto en esta mañana. Si usted no lo ha estado haciendo por X razón, porque ponía excusas de que muy poquito gana y que no me alcanza, de eso poquito que gana, dele a Dios. Dele a Dios lo que le pertenece y usted va a ser bendecido. Así que dijimos, la primera promesa que Dios hace es que abre las ventanas de los cielos. Segundo, derramará bendición hasta que sobreabundo. Tercero, dice que Dios promete, oiga esto, Dios promete reprender al devorador. ¿Cuál es el devorador? Oiga esto. En los tiempos antiguos, el devorador era el que venía, quizás la oruga o los animales que se comían el fruto y el pueblo no cosechaba nada. O sea, no había cosecha para ellos. Y el versículo 11, vea cómo dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no, oiga cómo dice, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, cuando nosotros obedecemos y damos a Dios lo que le pertenece, Dios se encarga de esos malos espíritus o el diablo mismo que viene a poner enfermedad a nuestros cuerpos, a enfermar a nuestra familia, a nuestros hijos, a poner a que un accidente en el vehículo o cualquier cosa. Dios se encarga de reprender al devorador y que no nos destruya lo que Dios nos ha dado, la bendición que Dios nos ha dado. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo entendamos, que Dios de esa manera es que bendice. No bendice derramando dólares desde el cielo, Él bendice de otra manera. Pero qué mejor que tener la protección divina cada día, cuando manejamos en el vehículo, cuando vamos del trabajo a casa o de casa al trabajo. Qué mejor bendición es, hermanos. Es una bendición grande. Entonces, Dios se encarga de reprender al devorador, de guardarnos de todo peligro cuando obedecemos su palabra. Y la cuarta razón por qué tenemos que hacerlo es porque, en otras palabras, otro beneficio o la cuarta promesa que Dios hace es que promete hacernos tierra deseable. El versículo 12, vea cómo dice, y todas las naciones os dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseables, dice Jehová de los ejércitos. No es lo que dijo Malaquías, sino es lo que dice Jehová de los ejércitos. Y esto es bien importante que nosotros entendamos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseables. Muchas personas, cuando nos ven bendecidos a nosotros, haciendo lo que a Dios le agrada, haciendo o siguiendo las pisadas de Abraham, nuestro padre en la fe, y haciendo lo que él hizo, definitivamente, y las personas comienzan a ver las bendiciones, esas personas van a decir, ¿qué tiene esa persona? ¿Qué es lo que hace para estar tan bendecido? ¿Qué es lo que hace? Y sabe, esto es bien importante que nosotros lo entendamos en esta mañana, que cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, definitivamente Dios se encarga de derramar bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, y nada nos falta. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de proveer para lo necesario cada día. Así que, hermanos, esta llave
esta llave que yo les he entregado hoy o que les he enseñado y que hemos aprendido juntos, porque yo al mismo tiempo que estoy estudiando y preparando el mensaje, yo también digo, esta es la clave para permanecer bendecido. Esa es la clave. Así que, hermanos, en esta mañana yo les hago un reto a las personas que no lo han estado haciendo, poniendo cualquier excusa, pensando de que eso es para el pastor o para... No, 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 no. Acuérdese, es para la obra de Dios. En el antiguo tiempo los sacerdotes lo recibían el diezmo y las ofrendas para adornar, para hacer el trabajo de la obra de Dios, para que no faltara alimento en esa casa. Y eso es lo que sucede cuando el pueblo se encarga de hacer o de obedecer la palabra de Dios. En la casa de Dios no falta absolutamente nada. Y eso es de bendición, que en la casa de Dios no falte lo necesario. Así que no piense, oh, es que es para el hombre, es que es... En una ocasión una persona dijo, pero es que yo, ¿cómo sé que es para Dios? ¿Cómo sé que Dios, o sea, yo no se lo puedo dar personalmente a Dios? No, recuerde, Dios tiene personas en la tierra que hacen su obra y que están expandiendo el ministerio a través de las naciones. Así que, hermanos, he concluido. Yo les digo, yo personalmente he experimentado la bendición que hay en el dar a Dios. Y yo le animo a usted que lo haga. No importa si es poquito, si es bastante, no importa lo que esté en su corazón. No se trata de una cantidad, sino se trata de lo que hay en su corazón y en mi corazón.